Hola chicos, volvemos a más una clase de estructura sintáctica. Bueno, hoy vamos a tratar de un tema que de verdad ustedes ya conocen un poquito, pero ahora vamos a ampliar un poco más estos estudios de las subordinadas circunstanciales. Las oraciones subordinadas circunstanciales, como ya habíamos hablado, normalmente son las que son sustituidas por adverbios. Ya habíamos empezado a hablar un poco de ellas. Habíamos hablado de las oraciones subordinadas circunstanciales de tiempo, de las circunstanciales de causa, de las circunstanciales de modo, ¿sí? Y ahora vamos a ampliar, vamos a hablar un poco más. Entonces, habíamos hablado que las circunstanciales de tiempo son las oraciones que siempre nos indican tiempo, ¿sí? Entonces, ellos siempre van a usar expresiones o construcciones que nos dan idea de un referencial temporal. Las oraciones subordinadas circunstanciales de causa son las oraciones que nos indican la causa o el motivo por el que ha pasado una acción. Las subordinadas circunstanciales de modo indican el modo con el que hicimos alguna cosa o preparamos alguna cosa. Yo siempre doy el ejemplo de la receta, ¿no? Porque de verdad, siempre que vamos a preparar un plato o alguna receta, seguimos ahí algunas instrucciones y siempre es el modo como preparamos algo. Entonces empezamos a hablar de estas oraciones y ahora vamos a seguir. A lo largo ahí de esta discusión vamos repasando lo que ya habíamos hablado también de otras oraciones, ¿sí? Pero hoy fundamentalmente vamos a concentrarnos en las circunstanciales consecutivas, en las circunstanciales concesivas, en las circunstanciales finales, ¿sí? Entonces yo voy a poner algunas características de cada una de ellas, ¿tá? Entonces así ustedes van a ver ejemplos. Siempre es bueno ver ejemplos, leer las oraciones que pueden ser usadas como ejemplo, porque solo la teoría sin estas frases queda mucho más difícil. Entonces vamos a empezar con las consecutivas, ¿tá? Yo me acordé ahora, habíamos hablado también de las circunstanciales comparativas. No podemos olvidarnos, ¿no? Que son las oraciones que presentan ahí una estructura de comparación con el término de la oración principal. Entonces, habíamos visto comparativas de igualdad, de superioridad y de superioridad, igualdad e inferioridad, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver las consecutivas, otro tipo de circunstanciales. Bueno, ¿qué son las circunstanciales consecutivas? A mí me gusta ir primero a la definición. Si yo digo consecutivas, yo estoy hablando de consecuencia, ¿tá? Entonces, este tipo de oración me muestra o señala la consecuencia del verbo de la oración principal o la consecuencia de algo que está indicado en la oración principal. Entonces, esta es la definición que nos da ahí la mayoría de los gramáticos, que consecutivas está tratando justamente de consecuencia. Entonces, aquí vamos a leer la definición del primer tipo de consecutivas. Pero a mí no me gusta dividir, yo prefiero hablar en general, ¿tá? Porque para mí esta es la definición de todas las consecutivas. Son oraciones que indican consecuencia o deducción que se desprende de la oración principal. Entonces, la consecuencia de algo que ha pasado. Entonces, las consecutivas son estas. Ahora, claro que los gramáticos, ellos hacen un estudio más a fondo y ellos van a dividir estas consecutivas en 4 tipos distintos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo tengo las consecutivas intensivas, ¿tá? Consecutivas intensivas. Este es un nombre un poquito más difícil. Consecutivas intensificador,
consecutivas no intensivas y consecutivas justapuestas. Entonces, ahí Leonardo Gómez Torrego, él hace esta diferenciación. O sea, dentro del gran grupo de las circunstanciales consecutivas están estos subtipos. Ahora vamos a ver características y ejemplos y esto nos va a quedar un poco más claro. A ver, el primer tipo son las consecutivas intensivas. La palabra intensiva viene de intensidad. Entonces, estas oraciones vienen marcadas con expresiones que dan la idea de un grado de intensidad. Entonces, el primer grupo son las oraciones que indican consecuencia o deducción y ellas vienen siempre con un nexo que, juntamente con el intensificador, puede expresar la consecuencia. A ver, es tan amable que todos lo quieren. Entonces, aquí, tan es un adverbio de intensidad, ¿no? Para intensificar. Entonces, cuando yo digo tan amable que todos lo quieren, aquí es la consecuencia por el ser tan amable, todos que están cerca de él lo quieren. Esta es una oración, entonces, intensiva. ¿Tá? No sé si están acompañando, a ver. Entonces, tan amable que todos lo quieren. Para estas oraciones yo puedo hacer la pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué todos lo quieren? Es porque es muy amable. Entonces, aquí la consecuencia de que todos lo quieran, además, por ser tan amable, la consecuencia es que todos lo quieran, ¿no? Bueno, también pueden usar el tanto. Entonces, todas estas expresiones que dan la idea de intensidad viene ahí dentro de las circunstanciales consecutivas intensivas. Entonces, otro ejemplo, nos contó de tal manera que nos asustamos. Aquí dentro, de tal manera está dando una idea de algo también con mucha intensidad. Nos asustamos porque él contó de una forma muy intensa, ¿sí? Entonces, también la consecuencia de habernos asustados fue la forma como nos contó, ¿sí? Bueno, a ver, el otro tipo. Calma que aquí se fue. Ahí. Las oraciones consecutivas no intensivas. Si yo estoy hablando que no son intensivas, ellas no van a usar los mismos nexos que la intensiva, ¿sí? Entonces, tan, tanto, no va a aparecer en este tipo de oración. Entonces, aquí está una definición de ellas. Son aqueles que indican consecuencia. Claro, todas ellas indican consecuencia. Ellas no van a usar los marcadores de intensidad, ¿no? Y ellas no son subordinadas, estas consecutivas no intensivas, porque ellas no dependen de la oración compuesta. Normalmente ellas vienen con conjunciones como de manera que, así que, de modo que, de manera que, luego. Entonces va a aparecer con todas estas conjunciones de consecuencia, pero no van a venir con ningún marcador de intensidad. Nada de tan, nada de tanto, ¿sí? El otro grupo son las consecutivas justapuestas. Si son justapuestas, ellas no necesitan conjunciones ni conectores. Son enunciados que expresan una relación lógica de consecuencia. Entonces, este tipo de oración va a mostrar una consecuencia lógica de lo que fue dicho en la oración principal. Este tipo de enunciado se configura con algunas locuciones adverbiales. Entonces, él va a aparecer, las justapuestas consecutivas, van a aparecer con por lo tanto, por consiguiente, así pues, ¿tá? Entonces, hay varias construcciones en la lengua española que se valen de estas expresiones para expresar consecuencias. Vamos a ver un ejemplo. Está muy enfermo, por lo tanto,
va a tener que ir al médico. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Va a tener que ir al médico. Por lo tanto, es igual que en portugués, lo usamos mucho expresando la consecuencia de algo. Bueno, y las últimas, el último grupo, ya que yo hablé que son 4 grupos, son las oraciones consecutivas sin intensificador. También no tiene intensificador, no van a usar tan o tanto, ¿sí? Son enunciados exclamativos con valor consecutivo, encabezados por un pronombre o adverbio interrogativo. Entonces, con el que, con el quién, con el cual, donde, normalmente aparecen en estas oraciones. Ejemplo, ¿qué le habrá pasado que no consigue ni hablar? Entonces, no consigue hablar, ¿sí? Entonces, hay algo que ha pasado. La consecuencia, no consigue hablar. Ahora no aparece con ninguna de aquellas conjunciones o expresiones de consecuencia, ¿sí? Ni con ningún intensificador. Entonces, estos son los 4 tipos de consecutivas. Pero a mí me gusta decir que lo más importante es pensar la idea general que ejercen estas oraciones circunstanciales consecutivas. Y la idea es justamente esta, la idea de consecuencia. Son oraciones que van a expresar consecuencia, ¿sí? En relación a algo que fue dicho en la oración principal. Entonces, siempre hay que pensar en esto. Ahora, el próximo tipo que vamos a trabajar son las circunstanciales condicionales. Cuando yo digo condicionales, estoy hablando de oraciones que expresan condición. Sí, muy bien. Pero además de expresar condición, ellos tienen otra función también. Siempre nos deparamos ahí con el sí condicional, que es lo más común, ¿no? Usamos bastante para formular condiciones. Pero vamos a ver que existen otros marcadores también. Entonces, las circunstanciales condicionales son aquellas que indican una condición para el cumplimiento de la acción. Entonces, para que una acción se realice, para que una acción se cumpla, yo voy a usar estas condicionales, ¿sí? Entonces, siempre voy a poner con este sentido, si tengo dinero, me compro un coche nuevo. Entonces, ahí estoy hablando, la condición para comprar el coche nuevo es si tengo dinero, ¿no? Entonces, para que esta acción se realice, yo estoy usando una circunstancial de condición, ¿sí? Pero también puede expresar hipótesis y contraste. Por eso, al principio yo hablé, no es solo expresar condición, ¿tá? Las oraciones circunstanciales condicionales, ellas también vienen cuando queremos hacer hipótesis, ¿tá? Con el sí también. Bueno, entonces aquí unos ejemplos, vamos a leer. Te ayudaré a condición de que estudies. Te ayudaré a condición de que estudies. Tenemos la oración principal, te ayudaré, y la oración subordinada, a condición de que estudies. A condición de que es, ¿no?, la expresión que forma ahí la subordinada circunstancial de condición. Entonces, aquí no tenemos el sí, es una otra forma de expresar condición. Ahora, ejemplo con el sí, vamos a ver. Si vienes a clase, entenderás el contenido. Aquí está la subordinada condicional. Si vienes a clase, entenderás el contenido. Podemos hacer un cambio. ¿Cuál es la condición de entender el contenido? Si vienes a clase, ¿sí? Entonces, no es solamente con el sí que expresamos condición en español. Bueno, entonces aquí más algunos ejemplos, ¿no? Los nexos que van a introducir siempre sí, cómo, cuándo, y algunas locuciones conjuntivas, como esta que acabamos de ver, con tal de que, a condición de que, a menos que, siempre que.
Entonces es muy común usar sí, pero tenemos que ver que hay otras expresiones. Aquí hay ejemplos. Te voy a dar un regalo o te voy a dar el regalo con tal de que vengas. Entonces la oración principal, te voy a dar el regalo, y con tal de que vengas es la oración subordinada condicional. Entonces ustedes pueden hacer esto, separar los términos, ¿tá? Y las oraciones. Aquí yo solo dividí en oración principal y oración subordinada condicional. Yo no marqué sujeto, no marqué el verbo, pero pueden ya empezar a hacer esto para entrenar. Entonces aquí, con tal de que vengas, normalmente estas expresiones condicionales van a venir con subjuntivo, porque si es algo hipotético o una condición, usamos el modo subjuntivo, que es el modo de las subjetividades, de las cosas que no son concretas, ¿tá? Entonces, como ustedes van a ver un poco más después en el último tema de nuestros estudios. Cuando no llama, algo le pasa. Aquí la condición, cuando no llama, algo le pasa, ¿sí? Entonces aquí el marcador que utilizaron fue el cuando. Muy bien. Aquí Leonardo Gómez Torrego va a hablar un poquito más sobre la condición. Bueno, y él va a decir algunos grupos que también pueden formar una condición. La condición puede ser formada por un grupo nominal, ¿sí? Precedido de la preposición con. Entonces, por ejemplo, saldré contigo con la condición de que me lleves a casa después, ¿tá? Entonces, aquí es con un grupo nominal con la preposición con. También forma condición. También con grupo nominal, preposición ejerciendo la función de complemento circunstancial. Con tu ayuda lograremos el premio. Con tu ayuda lograremos el premio. También se puede formar con el infinitivo y preposiciones. De ser cierto eso, retiraría mis palabras. ¿Ah? Entonces aquí, de ser cierto eso, retiraría mis palabras. Entonces aquí Torrego lo que él hace es poner otras formas de formar las oraciones condicionales. Muy bien. Ahora vamos al otro tipo, las oraciones circunstanciales concesivas. Si yo digo concesiva, pienso que ustedes van a acordarse un poquito de las conjunciones concesivas que ustedes vieron en el primer módulo de nuestros estudios. Si es concesiva, pensamos en aunque. Muy bien, y de verdad es eso. Son oraciones que muestran que el verbo de la oración principal o la acción de la oración principal sucede con dificultad, porque existe alguna cosa que impide que esta oración se aconteça, ¿no? Pero ella acaba sucediendo, mismo con cierta dificultad. Entonces, la concesión es esto. Entonces, vamos a ver aquí esta definición que está un poco más aprofundada. Las circunstanciales concesivas expresan obstáculo, dificultad para que la acción se cumpla, ¿tá? Es esto. Los nexos que introducen este tipo de oración son los mismos. La conjunción aunque, que ya habíamos visto, y también puede ser el adverbio así, si bien, eso que, aun cuando, ¿sí? Entonces, no solo con el aunque. Y si es aunque, va a venir dentro de las concesivas con el subjuntivo, ¿tá? Entonces, si es aunque, expresando concesión, subjuntivo. Aquí hay algunos ejemplos. No me quedaré en casa hoy, aunque llueva. ¿Sí? Entonces aquí la oración principal, no me quedaré en casa hoy. Y ahí el conector, aunque llueva. La oración subordinada concesiva, aunque llueva. Y este llueva justamente está en subjuntivo, ¿tá? Entonces ahí siempre va a acompañar.
¿Por qué yo estoy reforzando tanto el subjuntivo? Porque cuando es aunque con presente de indicativo, yo estoy normalmente expresando un contraste, ¿sí? Esta es una gran diferencia. Ahí sería algo en el sentido adversativo. Ah, sí, muy bien. Esta es la diferencia que tienen que empezar. Aunque me implores, no voy a regresar. Entonces aquí, aunque me implores, no voy a regresar. De esta forma, la acción no va a... Mismo que la persona implore, la otra persona no va a volver, ¿no? Entonces aquí está, aunque me implores, es la concesiva. Entonces todas, en este contexto, las que tienen aunque son las concesivas. Y la oración principal, no voy a regresar. Bueno, existen, claro, locuciones preposicionales que ejercen la función de complemento circunstancial, ¿no? Entonces ahí no va a aparecer aunque, van a aparecer las construcciones preposicionales como a pesar de. Entonces yo podría decir, a pesar de que me pidas, yo no voy a volver, puedo hablar. Ahí daría el mismo sentido que la otra oración, ¿no? A pesar de y pese a. Son las construcciones más comunes ahí a la hora también de expresar concesión. No lo hago, oración principal. A pesar de que me lo han exigido, ¿sí? Entonces yo podría usar también aquí en este lugar de a pesar el aunque. No lo hago aunque me pidan. Aquí, ahí yo tendría que transformar usando el subjuntivo. Entonces, vamos a grabar. Además de aunque, podemos usar construcciones con preposición a pesar de, pese a, ¿sí? Y más las otras expresiones que hemos visto. Bueno, seguimos. Ahora, el último tipo de nuestras oraciones circunstanciales son las finales. Si yo digo circunstancial final, estoy hablando de finalidad. El porqué de hacer alguna cosa. Explica entonces el porqué del verbo de la oración principal, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí algunos conectores y la forma como construimos estas oraciones. Las oraciones finales normalmente son subordinadas sustantivas. Acabamos de hablar, ¿no? Son oraciones que pueden sustituirse por un pronombre o pueden sustituirse también por sustantivos. Funciona como complementos circunstanciales del verbo principal, estas oraciones finales. Normalmente expresan finalidad, intención o propósito, ¿sí? Entonces esto ya habíamos hablado, pero es importante guardar. Si estoy hablando de finalidad, estoy usando ahí algunas circunstanciales finales. A ver, los nexos más comunes, el para, usamos mucho el para. ¿Para qué estudias? Para conseguir un buen trabajo, ¿tá? Este para viene ahí expresando la finalidad. Entonces, para, a, por, y con las locuciones también preposicionales. A fin de, con vistas a. En portugués usamos algunas semejantes. Entonces, yo estoy intentando, ¿no? Conseguir este trabajo con vistas a tener un futuro mejor. Entonces, aquí yo usé una circunstancial final. Entonces, no solamente con el para. Vamos a ver aquí. Lo repitió 2 veces. Aquí yo no coloqué, pero sería la oración principal. Lo repitió 2 veces. Acá, repitió. Ahora, ¿con qué finalidad él repitió 2 veces? Para que todos lo entendieran perfectamente. Aquí en la oración subordinada, ella va a empezar con el para, ¿sí? Que es para mostrar la finalidad
de la acción de la oración principal. Bueno, a ver. Entonces aquí hay una citación, ¿no? Hay una cita ahí de Torrego importante sobre las oraciones finales. Vamos a ver. Las oraciones finales pueden aparecer con el verbo en subjuntivo o con el verbo en indicativo, ¿tá? Entonces aquí yo resumí, pero mira lo que él pone. Con el verbo en subjuntivo y ese caso debe aparecer con la conjunción que, ya voy a explicar, o con el verbo infinitivo, sin nexo conjuntivo alguno. El modo indicativo no es compatible con las oraciones finales, ¿tá? Normalmente, yo vuelvo aquí. Esta final lo repitió 2 veces para que todos lo entendieran. Él va a decir que el modo indicativo no es compatible porque vamos a usar otros tiempos verbales cuando vamos a formular o vamos a leer oraciones finales. Entonces aquí, para que todos lo entendieran, estamos usando el imperfecto de subjuntivo, ¿tá? Entonces él va a decir, si es oración final, voy a tener que usar muchas de las veces el subjuntivo. Ahora, ¿cómo yo sé esto? Hay una gran diferencia. Cuando yo hablo de una finalidad para mí, yo voy a usar un verbo infinitivo. Ejemplo, estudio para tener un futuro mejor. ¿Quién es el sujeto de las 2 oraciones? Yo estudio y yo quiero un futuro mejor. Entonces ahí la finalidad está expresa con verbo infinitivo. Ahora, cuando yo estoy, la oración subordinada, está demostrando que tengo una finalidad, pero es para una persona diferente a la oración principal, quiere decir que puedo usar el subjuntivo. Automáticamente la oración va a pedir este subjuntivo, ¿sí? A ver, vamos a leer este ejemplo que queda más claro. Hago lo que puedo. Yo hago lo que puedo. Esta es la oración principal, ¿no? Para que mis hijos... Entonces aquí, chicos, observen. Quedó mal aquí. La oración principal era para estar aquí. Hago lo que puedo. Para que mis hijos tengan lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Para que mis hijos tengan lo mejor es la oración subordinada circunstancial final. ¿Para qué? Y ahí el verbo que aparece en esta oración aparece en subjuntivo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un sujeto diferente del sujeto de la oración principal. Yo hago lo que puedo. Yo. Pero la finalidad es para los hijos. Entonces ahí yo utilizo el verbo en subjuntivo. Esta es la gran diferencia. Entonces las finales pueden venir con infinitivo si el sujeto de la oración principal es el mismo de la oración subordinada. O entonces va a venir con el subjuntivo si los sujetos de las oraciones son diferentes. Esta es la gran cuestión que Leonardo Torrego coloca aquí en lo que dice, ¿no? En su cita. Porque de verdad, esta es la diferencia a la hora que vamos a hablar, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí más ejemplos. Ahora con el infinitivo, quiere decir que el sujeto es el mismo. He trabajado mucho. Yo he trabajado para poder viajar en diciembre. Entonces, las 2 oraciones, yo he trabajado y yo quiero viajar en diciembre. Sigo estudiando para tener un futuro mejor. Aquí aparece para tener porque estoy hablando de algo que yo quiero. Sigo estudiando yo para tener un futuro mejor, ¿tá? Entonces, estas son las oraciones finales. Hay los 2 casos posibles. Entonces, vimos las concesivas, las condicionales, las finales y las concesivas. Entonces, vamos a seguir estudiando. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.
Bueno, después de tratar de todas las oraciones circunstanciales, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar. En un primer momento, ¿no? Ustedes vieron ahí las circunstanciales, adverbiales, causales, ¿no? Yo siempre hablo los dos nombres porque de verdad ustedes van a encontrar los dos. Entonces, las causales, las temporales, las modales, que indican modo, las consecutivas, las concesivas, las finales, ¿sí? Entonces, hablamos de todas estos tipos de oraciones circunstanciales. Ahora ustedes van a poder practicar un poquito más, ¿tá? Por medio de ejercicios. Entonces, vamos a ver aquí, yo he separado un ejercicio en el que ustedes tendrán que pensar en todos los tipos de circunstanciales que ya hablamos. Entonces, voy a leer el enunciado, a ver. A continuación, se le presentan 6 oraciones subordinadas adverbiales. Escriba debajo de cada una su tipo. Entonces, ustedes van a leer y debajo de cada una van a poner el tipo. Si es circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, condicional, concesiva, causal, final, comparativa o consecutiva, ¿sí? Entonces aquí yo voy a leer las frases y ahí después ustedes ya van haciendo. La comunidad está indignada porque el Consejo Municipal y una empresa privada borraron una parte de su historia. La B. La solución de un problema puede llegar mientras uno duerme. C. Aunque no nos han dejado tranquilos, ellos siguen los tribunales solicitando la ejecución. La D. Congreso aprobó referéndum para que Uribe busque la reelección. Hizo la tarea según le explicó el profesor. Hizo la tarea según le explicó el profesor. Este libro es más aburrido que el otro. Entonces ahora piensen ahí, yo vuelvo. Piensen ahí en todas estas oraciones y vamos a ver, ¿no? ¿Qué tipo de adverbial está ahí en el medio de estas oraciones compuestas? 2 minutitos para que piensen. Bueno, vamos a corregir. A ver. Yo destaqué, ¿no?, las oraciones circunstanciales de cada una de las frases, ¿no?, de las oraciones compuestas. Porque el Consejo Municipal y una empresa privada borraron una parte de su historia. Esta segunda parte de la oración de la letra A es una oración subordinada circunstancial de causa, que está marcada por el conector porque, ¿tá? Entonces está introducida con el porque. Bueno, mientras uno duerme, que es la segunda parte de la oración que habíamos visto de la B. Este mientras es una circunstancial de tiempo, que habíamos visto el significado de en cuanto. Aunque no nos han dejado tranquilos, aunque la oración concesiva, circunstancial concesiva, ¿tá? Acabamos de hablar. Para que Uribe, la letra D, para que Uribe busque la reelección. Para que es una oración circunstancial final, ¿tá? Para que. Muy bien. Según le explicó el profesor, según es una oración subordinada de modo, circunstancial de modo, ¿sí? Este marcador según ustedes ya habían visto. Y por fin, más aburrido que el otro. Este libro es más aburrido que el otro. Esta oración es subordinada circunstancial comparativa. Más aburrido que. Bueno, terminamos por hoy. Hasta la próxima clase.